Me estoy comiendo la galletita. Espérame. Están buenas, ¿eh? También, buenísimo. Me gustaron más las que no tienen chocolate. Ay, te iba a hacer lo mismo, pero igual me comí mitad y mitad. Sí, pasa que necesitas 2 litros de agua después. Sí, cuando no te vi la botellita arriba dije acá sucede un cargarla. Lo que accidente. pasa es que Juli me apuró para arrancar su Apá. sección. Juli. Así que no pude cargar la botellita de agua. Igual tengo un poquito todavía. Pero si me desmayo, Te doy Juli la mía. tiene la responsabilidad importantísima. Bueno, cuarto bloque de No Sonoras en este programa que está bastante cargado. Nos queda 50 minutos de programa, después de toque me voy, lamentablemente. Pero va a ser así. Así que haremos a Julita Lucero. ¿Qué haces, Juli? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Yo creo que estoy menos colorado que vos. Sí. Eso estoy seguro. Eso, ponga la mano en el fuego. No sé si es un ¿Menos qué? colorada que vos. ¿Colorada Sí, estoy? estás muy colorada, Juli. Sí. Pero la pucha, bueno, hace calor, qué sé yo. ¿Dónde estuviste? O será el tema de la temperatura de la Playa. cámara, ¿no? Claro, la temperatura de la cámara. No, ¿Es una no. cámara térmica? ¿La de Juli? ¿Decís vos? ¿Cómo? Escúchame, la vez pasada me dijeron la misma, la última vez que salí, Está que muy estaba colorada. Sí, capaz que Ah, era entonces sí, la va por ahí, grabación ¿eh? de la compu. Puede ser. ¿Quién, Sí. ¿Quién sabe? Yo no tengo respuesta para estas preguntas. No, está bien. Si no tengo respuesta, no. Gastón te tiene que responder esto. Sí, pero viéndolo de acá no te puedo decir nada. Para mí estuviste abajo del sol hasta recién, por eso. Yo te creo. Y bueno, todo puede ser, vieron que acá hay playa. ¿Cómo hay playa? Y sí. ¿Acá Y dónde? sí, sí. Sur. Acá en Carmen de Patagonia. Ah, ¿En Carmen de Patagonia hay playa? Y estoy a 100 metros del río, el río Negro. Ah, eso no es playa. qué Playa feo. con ¿Cómo mar. que no? Balneario. Escúchame. Playa es con mar. Ya lo hablamos, ¿o no? Playa, Bueno, mar el o mar está a nada. 15 minutos. Obvio, mar. Ahí está. Playas con mar. No. Playas con mar. Río es un río. Pero ¿Y se lago, llama cómo le balneario. Balneario le puedo decir, Ana, está bien. Los de Córdoba o así se llaman balnearios. Claro, Así le eso sí, dicen ahí. le puedo decir, pero playa me parece un término un poco grande. Bueno, sí, No sé. sí, te parece un poco grande, igual pero lo tenemos a pero 100 le metros, tiran nos podemos arena bañar. adelante. Como si fuera acá el tigre que tiran Sí. un poco de arena. Tenemos el mar a 30 kilómetros, con lo cual tenemos marea como en el mar. Cada 6 horas está alta la marea, cada 6 horas está baja. Cuando está alta es tipo piletón. Te tirás y son unos cuantos metros para abajo, bien en la orilla. Y cuando está baja tenés arena. Ok. Bueno, ahí vamos. Bueno, Juli, vamos a hablar del tema que nos convoca hoy. Dejemos Sí, la vamos parte- a hablar de trigo transgénico. Si no, para- vamos a terminar como ver- turismo y hospitalidad esto, ¿no? Haciendo una columna, vamos. Para ver si las galletitas que se comen ahora en el futuro serán o no. Esta no tiene estilo transgénico, ¿eh? Pues pongan la No, mano al todavía fuego. no, todavía no, Pongan pero- fuego. Ok. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Qué lindo verla a Ana ahí. Bueno, digo esto y Ah, continúo pensé con el que trigo nosotros. transgénico. Gracias, Doña. ¿Qué pasa? Hagan un mano a mano, ¿no? Claro. ¿Nos vamos? ¿Le damos todo? No, otro Y- Perdón, nos podemos empezar a hablar de lo que pasó. Bueno, estuvimos en la playa el año pasado. No, este año, en Este Madrid. año, en Madrid. Bueno, ¿qué pasó? Para- Escucha, ¿podés hacer un Zoom después, no? Vamos a la playa Charla. juntas. Sí, sí. Bueno, chao. ¿Le pasas el link? ¿Puedo usar el Zoom 2.0 después para charlar un rato? Sí, bueno, charla. Y dale. Bueno, eso les quería contar. ¿no? Ok, Bueno, dale. listo, Ahí basta. vamos. Trigo transgénico, ahora sí. Estamos un poco fuera de agenda, ¿no? Hoy es el día de la lucha por los derechos humanos. Tenemos lo de la democracia, el día del comunicador, comunicadora. Feliz día, muchachos. Gracias. Gracias. Igualmente. Pero vamos con algo fuera de agenda porque siempre nos queda fuera de agenda por una cosa u otra. Entonces, bueno, me parece que es algo importante, que es un tema que se va a discutir bastante el año que viene. Y bueno, sentemos ahí unas bases para que después Petro se luzca en el próximo examen. Ok. La cuestión es así, hace rato que se viene trabajando y desarrollando este nuevo tipo de trigo, el trigo HB4, HB4 se le dice. La gente que está, los ambientalistas o los científicos que quizás no están a favor con este tipo de desarrollo, hablan de evento, no hablan de semilla. ¿No? Ahí hay una diferencia conceptual, pero bueno, yo voy a usar hoy indistintamente una cosa u otra. El tema es así, la noticia viene porque hace no mucho tiempo, hace unas semanas nada más, Brasil aprobó la importación de harina
derivada de este tipo de trigo que se produce en la Argentina. La empresa que lo produce es la empresa Bioceres, en realidad a través de Idear, que pertenece a Bioceres, y esta empresa es una empresa muy conocida, cotiza en la Bolsa de Nueva York, y de los accionistas quizás los más conocidos son Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman, ¿no? De ellos hemos hablado por una cosa u otra. Por amigos. temas soja o temas vacunas, digamos, hemos hablado de ellos. En el caso particular de este trigo, el HB4, que es una semilla genéticamente modificada que presenta una tolerancia a la sequía y al glifosinato de amonio, se llama. Cada vez más difícil, ¿no? Los términos químicos que traemos. Fue elaborado entre la empresa y la Universidad Nacional del Litoral con la investigación de Raquel Chan, que es una bióloga especializada en biotecnología que salió a hablar hace más o menos un mes cuando se conoció esta noticia. Salió en muchos medios a hablar de este gran logro científico como lo describió. ¿Qué sucede en Argentina con esta semilla? El 9 de octubre del 2020 el gobierno argentino se conoció a través del boletín oficial, ¿no? Que se aprobaba este tipo de evento o semilla que había sido por un pedido de esta universidad en Buenos Aires, del Instituto Agrobiotecnológico de Rosario, de Idear, vinculado con Bioceres, para poder empezar a trabajar, a poner a prueba lo que habían hecho en el laboratorio. O sea que hoy en Argentina ya existen más de 55.000 hectáreas sembradas con este tipo de trigo. Sí. Y que se sembraron no para comercializarlas, sino para investigar, digamos, con acuerdos no comerciales con los agricultores. Resulta que no se sabía dónde estaban estos campos. Ahora, hace poco, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3 ordenó al Ministerio de Agricultura que diga efectivamente, que publique dónde están este trigo, que aún no se sabe. A ver, tenemos entonces esta harina proveniente de esta semilla aprobada para importar en Brasil, un país que está produciendo, no comercialmente aún, ¿no? Pero que está produciendo. Y después tenemos un montón de gente que está en contra de este tipo de eventos transgénicos. ¿Quiénes están en contra? Ambientalistas, distintos sectores de productores, ¿no? Productores agrícolas. No existe un solo campo, ¿no? Siempre se habla del campo, pero bueno, hay mucha gente que está en contra, y también científicos. Hace poco se envió una carta a CONICET, con unos 1.400 científicos de CONICET y pertenecientes a distintas universidades, unas 30 universidades del país, pidiendo al gobierno nacional que reconsidere lo que está pasando con esta semilla de trigo y cómo va a impactar en la mesa de los argentinos, considerando que el trigo es una base, un alimento base para nuestra cultura. En esa carta, que es bastante interesante, no solamente habla de la cuestión ambiental, sino habla en particular de la pérdida de biodiversidad, ¿no? Como pasa con la soja, esto de el monocultivo, lo que termina ocurriendo con estos cultivos que quizás son un poco más tolerantes que otros a ciertas, en este caso a la sequía y a ciertas pestes, ¿no? O a ciertos, en realidad, agroquímicos que combaten cierto tipo de peste. Y también hacen denuncias de concentración de capital. O sea, no solamente es una denuncia vinculada con la biodiversidad o lo ambiental, sino hablan de la profundización de la desigualdad social, visto y considerando que lo que ya hemos visto que sucedió es que se tiende a concentrar la producción de este tipo de semillas o de productos. De la carta también participaron gente del INTA, no solamente del CONICET, que es el instituto especializado en cuestiones agrícolas. Y uno de los puntos fuertes, digamos, que se discute desde el INTA, desde el CONICET, o todo este grupo de gente que está manifestándose en contra, es qué pasa con el glufosinato de amonio, que es este componente que termina siendo resistente, ¿no? a este tipo de trigo. Bueno, se señala que este componente es 15 veces más tóxico que el glifosato, que es el que se aplica a la soja, pero también a un montón de otros productos en Argentina.
se habla de que es mucho más tóxico, y hay investigaciones de Andrés Carrasco, un científico argentino que durante muchos años, de CONICET, que durante muchos años denunció este tipo de cosas. Murió hace, creería que 7 años ya, pero trabajó para e investigó las malformaciones que este tipo de agroquímicos, digamos, hacían en los embriones de niñez, de futuras niñez, cómo este tipo de veneno afectaba, digamos, a la salud de las personas. La realidad es que este tipo de veneno está prohibido, no en Argentina, pero sí en otros países. En la Unión Europea, por ejemplo, es parte de una lista de 22 sustancias que no se puede utilizar, y de hecho no se puede comercializar, o sea, no se puede ni vender ni comprar desde el 2013. Eso te iba a preguntar, que hay Juli, perdón que te interrumpa. Si había antecedentes en algún otro país del mundo donde este trío, bueno, el componente que marcaste haya causado todos los daños que en la malformación de los embriones y todo ese tipo de cosas que habías marcado vos. Hay investigaciones científicas a nivel internacional a las cuales se hace referencia a las investigaciones de Carrasco. Sí, hay. Hay una nota súper interesante que retoma las investigaciones de Carrasco sobre este tema en el medio Agencia Tierra Viva, una nota de Ricardo Cerrulla que se llama Trigo transgénico, información sesgada, deuda estatal y peligro ambiental. Leo el título para no equivocarme, que él recupera en esa nota la investigación de Andrés, digamos, y linkea otras notas como para que quien quiera profundizar por ahí en esos términos, en esos temas, pueda hacerlo. Es importante también tener en cuenta que hay investigaciones a nivel nacional, como por ejemplo los campamentos que se hacen en Santa Fe, o que durante años se han hecho en Santa Fe, para ver el impacto, digamos, en la salud en general, no solo a nivel embrionar como lo hizo Carrasco, de qué pasa en estos pueblos fumigados. Tenemos la organización de los pueblos fumigados, hay mucha gente laburando en el cinturón de la soja, en el espacio provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes incluso. Hubo casos con las tomateras, no sé si se acuerdan, ese niño que murió intoxicado. Con lo cual sí hay evidencia. El tema es que, bueno, como todo en la ciencia, no hay un solo discurso, sino que depende de la fuente que uno cite y el paradigma bajo el que uno investigue o analice es el resultado que va a tener. No es que es unívoco el camino de la ciencia. Con lo cual, dentro mismo de las organizaciones tenemos gente que está a favor y está en contra, dependiendo, digamos, de qué idea, manual, fuente tome a la hora de investigar, y por supuesto también en algunos casos a qué intereses responda, ¿no? Hay gente que está vinculada con el mundo privado y que tiene vínculos explícitos, con lo cual su investigación siempre está sesgada por eso. Volviendo un poco a las prohibiciones, entonces decía que en la Unión Europea está prohibida la comercialización. Sí. Y específicamente dice que es resistente, que esta resistencia que presenta, ¿no?, a la sequía y a este veneno hace que sea un riesgo ambiental y a la salud humana. Con lo cual hay agencias internacionales o de países que están, en este caso de una unión de países, diciendo que hace mal, que representa en particular un riesgo grave para niños de corta edad, para los más chicos. Eso en Europa provocó que Bayer, que es la empresa que comercializa este tipo de veneno, lo tenga que retirar del mercado. La número uno. Adivinen cómo se llama, con qué nombre comercial se vende el glufosinato. Bayerlato. No sabemos. Liberty. Dame un Liberty. No. Una bolsa de Liberty. Claro. Porque acá pueden y 2 allá dosis no. de Liberty. Juli, lo que te iba a preguntar, bueno. el conflicto es tanto porque el agrotóxico es un tema contradictorio que obviamente que contamina y todo, y también que el trigo sea transgénico,
Porque eso de trigo, bueno, acá entra soja transgénica, pero trigo transgénico para uso en nuestros alimentos también está ahí como tratando de trabar un poco que haya alimentos con transgénicos, ¿o eso nada? Hay cada vez más movimientos de personas, gente vinculada con la alimentación, por un lado con la soberanía alimenticia, pero por otro lado con una mejor alimentación que está impulsando para que no se consuman, ¿no?, este tipo de alimentos. Pero la realidad es que recién está creado, con lo cual no sabemos el impacto, digamos, de la semilla en el ser humano. No es que... Claro. Es lo mismo que la soja. No, y aparte ahora que se adelantó con el rotulado de alimentos, nosotros somos un país que no tenemos rotulado de alimento transgénico ni tampoco irradiado. Son dos Por cosas ahora. que... No, si recién tenemos lo de nutrición, ¿sabes lo que va a faltar? Aparte porque tendrían que etiquetar todo, porque todo tiene transgénico acá. Sí, aparte son muchos, es verdad que va a tardar porque son muchas instancias todavía las que quedan hasta que se aplique, todas instancias de lobby político. Sí. Y de lobby de las empresas, con lo cual va a pasar un tiempo. Pero bueno, un pasito sí se dio. Va a estar difícil competir con la plata que tienen esas empresas. Sí. Y es difícil, pero bueno, ahí está, salió la ley. ¿Se acuerdan que hace un tiempito salió una campaña en contra de una marca de alfajores para que no pruebe el trigo transgénico? Bueno, claro. Es parte de esto, de la pregunta de Ana, de la gente que está en contra por motivos. Pero a priori entre los dos males, lo peor sería el uso de agroquímicos. Lo de transgénico dentro del despelote que estamos consumiendo cualquier cosa, zafa. Me parece, no sé, no, está todo mal, pero dentro de la cosa la lucha me parece que tiene que ser más fuerte sobre lo otro, porque eso es más complicado. Bueno, ahora en estos días, que el 3 de diciembre fue el Día Mundial de la Lucha contra los Agrotóxicos, salió una campaña bastante grande hablando en particular sobre eso. La campaña se llama Basta de Venenos, dio vueltas por un montón de lugares, estuvieron la Lomir, Laura Escurra, Esbaraglia, Lizarazu, Hilda Lizarazu, el cocinero Francis Malman, un montón de gente aportando datos e información. Es una campaña súper interesante para que busquen en redes sociales Basta de Venenos, con datos sobre por qué es importante no consumir este tipo de alimentos. Apela a la responsabilidad individual del consumidor, pero también apela a una responsabilidad del sistema, ¿no? Porque no solo se trata de quién compra este producto, sino qué pasa en estas zonas, cómo se produce. Hay muchas implicancias que la Carta de CONICET la Carta del CONICET sí hace referencia con esto de que se concentre, digamos, la producción en pocas manos, qué pasa con la tierra, qué pasa con las familias productoras, con los peones rurales, digamos. Hay un montón de cosas. Por un lado, el tema de los agroquímicos, y por el otro lado, qué pasa con el sistema productivo, porque lo de siempre, ¿no? Cuando aparecen estos supercultivos gigantes que ocupan mucho espacio, no es que mágicamente aparece nueva tierra, sino que o se desmonta o se corre a productores de alimentos, que en general son productores más chicos, que tienen otro vínculo con la tierra, que no necesariamente son dueños, un montón de cosas, digamos, que son la mayoría de los que producen los alimentos en la Argentina. Muy bien. Bueno, volviendo, les cierro lo de Brasil. Cerremos eso. Brasil es el mayor importador de trigo de Argentina, digamos que es un mercado muy grande, es muy importante. La aprobación vino de la mano de una agencia de bioseguridad que se llama CTN Bio, pero en Brasil tampoco están todos de acuerdo. La Cámara Molinera de Trigo de Brasil, Abitrio se llama, está en contra. O sea, los productores, la Cámara de Productores de Trigo de Brasil está en contra. Y pidió al presidente que por favor de ese país que haga algo para frenar el ingreso de este tipo de harina. Con lo cual, de aprobar, o sea, ya está aprobada el tema de la harina, pero la acción que plantearon desde esta Cámara es que no se compre, es que no van a comprar trigo argentino. Con lo cual, ahí pone otra pata más en la cuestión, que es la pata del negocio, ¿no? Si tu productor más grande, la cámara empresaria de ese país, si tu importador más grande, la cámara empresaria de ese país está en contra y no quiere comprar este tipo de trigo, es un problema para una Argentina que quiere producir, ¿no? Y hay muchísimos países en el mundo en que están debatiéndose la cuestión de la sostenibilidad y qué pasa con la alimentación y este tipo de
de producción, de Pichichi semillas, no de puede hacer alimentos, nada. si se quiere consumir o no. No puede hacer nada, Pichichi, por eso. No puede hacer nada Pichichi. No sabemos qué está haciendo Pichichi en este momento. Pero siempre en Twitter pone, ¿viste? Todos los acuerdos que logra. Un montón. Sí, sí, sí. Es muy activo, Es muy activo Pichichi en redes. Nos cuenta todo. Así es. Un buen CM, dicen ustedes. No, para mí lo se me da el micrófono. Para mí es él el que hace el laburo. Vos decís, para mí que está corriendo en la oficina. No, bueno, no seas así. pobre Mientras Pichichi. dicta el Twitter. Gastón, ¿te había quedado una pregunta para Juli? Sí, yo No, la dejé estar porque me acordé lo de los alfajores. Ah. Y quería saber si habían Ah. empezado real a hacer, a producir con eso, pero no, claramente no. Pero estuvo No, hasta el no, no, no. empaque. Claro. Sí. Era un acuerdo que habían firmado, pero bueno, se frenó por el activismo de la gente. Sí, porque se dieron cuenta que era muy contraproducente, Sí, me sí. parece. Igual era muy raro a nivel marketing que quieran promocionar un alfajor Claro, con que que lo sea estaban haciendo así. transgénico. Claro, Era como no tenía mucho. sentido. No. Sí. Qué Totalmente. caro está ese alfajor ahora, ¿no? Uf, Sí, 100 mangos, ¿no? Pero ¿Cuánto es está? el número uno. Es el número uno. Sí, sin duda. 100 mangos. ¿Y cómo no sé cuál es? No te lo voy a decir porque no nos mandaron cajas. Pero bueno. Bueno, Juli, ¿algo, Marplatense. el uno de Argentina. Marplatense. algo Claro. más quedó? Sí. No, que tengamos en cuenta este tema para el año que viene, probablemente vamos a escuchar más y haya más agite, por decirlo de alguna forma. Les remito otra vez que vayan a Agencia Tierra Viva, que están laburando re bien, tienen mucha y muy buena información sobre temas ambientales y alimentos. Y bueno, la nota a la que hice referencia hace un rato, que hablaba de la investigación de Carrasco, es de Ricardo Cerrulla y se llama Trigo Transgénico, Información Sesgada, Deuda Estatal y Peligro Ambiental. Muy bien, clarísimo, Juli. Todo muy completo. Bueno, no sé, le voy a decir algo que a Gastón te va a irritar. Estos días viajás de nuevo, ¿no? Volvés a viajar, ¿no? ¿Venís? Voy, mañana tengo un viaje ¿Viste? a Bariloche. ¿Viste, Gastón? ¡Bariloche! Pensé que venías para acá. Y para Navidad voy para allá. No, Ah. no, está bien, Juli. Claro. Dale, tranqui, Juli, dale. Está bien. Yo sabía que se iba a enojar Gastón, No, ¿viste? no puede ser. En International. helicóptero. Pero este 2021, en comparación de lo que hizo 2020, creo que viajó mucho menos. No sé, ¿eh? Está palo a palo. No, lo del 2020 fue un No, palo. me mudé 3 veces en 2021. Otro tipo de viaje. No, Dios mío. Paren, está bien. tienen que hacer como Ana, se tienen que sumar a mis periplos. Que la Claro. pasamos bien. En lugar de Algunos quejarse. tanto y otros tampoco, ¿viste? Sí, sí. Qué locura. Nosotros nos encontramos de casualidad. Estuvo re bien, día de playa. Bueno, cerramos la sección de Juli. Juli, beso grande. Estamos al habla. Un placer. Adiós. Cuídate. Chau, chau. Bueno, ¿qué pasa, Sergio? ¿Estás bien? Muy ¿Estás bien. preparado para tu sección? Siempre. Bueno, vamos con tanda. ¿Hay una jodita? No, ¿hay jodita Sí, parece que hay afuera? jodita, Hay. ¿no? ¿Hay una jodita afuera? Vamos. ¿Nos No sumamos? sé qué está pasando. Hay ¿Nos sumamos? jodita, sí, sí. ¿Es sí, una bueno. jodita? Manu, no sabes, vamos, No, averiguame. no puedo, no me da el ángulo para sacar la cabeza y ver qué onda. Tengo unas ramas molestas. Preguntale a ahí. unos pibes toque y me voy cuando entre el chef. Sí, ahora le voy a. Están voy ahí, a- están ahí. Voy a tratar de sacarte un móvil. Están ahí A ver ellos. si te puedo conseguir Una el jodita jodito. tremenda ahí, ¿eh? De locos. Sí, vamos y nos prendemos. De control. Bueno, vamos con la tanda de la radio que corresponde a esta hora. Aparte está durmiendo el dueño de la radio, es una cagada. No, porque deja dormir. chicos. A Diego. Tanda de la radio, separador, y venimos con el expediente no sonoras de Marta Sánchez, parte 1. Ya lo decimos de antes Seguro, porque nos sí, vamos a quedar sí, con, seguro. con un montón de data. Parte 1, expediente no sonoras Marta Sánchez, ya venimos.